Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un terreno fascinante, un tema que sé que ha despertado una oleada de curiosidad entre todos ustedes. Vamos a desvelar con todo el sigilo y la expectación que merece el secreto de Atay y Serini en su hogar. Si han oído bien, esos dos titanes de la actuación turca, cuyas vidas privadas han sido celosamente guardadas bajo 7 llaves, parecen haber abierto, al menos de forma conceptual, las puertas de su intimidad para que podamos asomarnos, especular y reconstruir la imagen de su santuario. ¿Qué se esconde tras esos muros que tanto fascinan? ¿Cómo es la vida de Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya cuando las cámaras se apagan y el telón cae sobre sus personajes? Prepárense para sumergirnos en los detalles, para tejer hipótesis basadas en sutiles indicios y para intentar armar el retrato más fidedigno posible de su hogar y su vida en pareja. Y antes de embarcarnos en esta intrigante expedición, les hago una invitación sincera: si aún no forman parte de nuestra comunidad, denle a ese botón de suscribirse que ven justo aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. Esto no solo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad como este, sino que les asegura no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Su apoyo es nuestro motor. El punto de partida de nuestro misterio es, sin duda, la excepcional habilidad de Atay y Serini para navegar por el mundo del estrellato con una discreción casi monacal. No son del tipo de celebridades que inundan las redes sociales con cada instante de su existencia, su presencia en el ámbito digital es selectiva, medida, lo que francamente aviva aún más el fuego de la curiosidad, ¿no les parece? Su relación, que se mantuvo en un velo de secretismo durante un tiempo considerable, y su posterior compromiso, que cuando finalmente se hizo público, sorprendió a propios y extraños, son testimonio de esta estrategia de bajo perfil. Pero hoy, nuestro foco se centra en una dimensión un poco más terrenal, pero no por ello menos fascinante: su hogar. Se sabe, con un grado de certeza elevado, que residen juntos en la vibrante metrópolis de Estambul. Si bien las imágenes oficiales de su morada son inexistentes, hemos logrado recopilar fragmentos de información a través de fuentes cercanas, de declaraciones que, aunque sutiles, revelan mucho y, por supuesto, de una investigación minuciosa, con el objetivo de ensamblar las piezas de este rompecabezas doméstico, su verdadero refugio. Una de las características que más resalta en la personalidad pública de Atay y Serini es su innato gusto por la discreción y una elegancia que nunca cae en la ostentación. Por lo que se rumorea y se intuye, su hogar sería un fiel reflejo de estas cualidades. Imaginen un espacio que fusiona la vanguardia de la arquitectura contemporánea con la calidez de un hogar vivido, un santuario donde puedan desconectar del torbellino de la fama y entregarse a la cotidianidad de una pareja normal. Se especula que su residencia se encuentra en una zona residencial de Estambul, caracterizada por su tranquilidad y su alejamiento de las miradas indiscretas, quizás gozando de unas vistas privilegiadas al mar, un elemento que sabemos que ambos aprecian profundamente. La arquitectura de la vivienda probablemente se incline hacia lo moderno, con líneas puras y volúmenes bien definidos, y lo más importante, grandes ventanales que permitan la entrada generosa de luz natural. Este factor lumínico es esencial para crear esa atmósfera serena y luminosa que transmite paz y bienestar. En cuanto a la atmósfera interior, a la decoración, las conjeturas apuntan a un estilo que equilibra el minimalismo con una calidez tangible. Nada de excesos decorativos, sino más bien la selección cuidadosa de piezas que irradien calma, que cuenten historias y que definan su personalidad. Podemos visualizar muebles de diseño, pero ante todo cómodos y funcionales, integrados en una paleta de colores dominada por tonos neutros como el blanco, el gris y las tonalidades tierra, salpicados estratégicamente con la presencia de madera natural, que aporta esa calidez que mencionamos y que humaniza el espacio. No sería de extrañar la presencia de obras de arte escogidas con un criterio exquisito, o elementos decorativos que evoquen sus viajes, sus experiencias y sus pasiones. Por ejemplo, es bien sabido que Atay tiene una profunda inclinación por la lectura y la música. Por lo tanto, es muy probable que exista un rincón de lectura acogedor, quizás con una biblioteca bien surtida. Serini, por su parte, es reconocida por su sensibilidad hacia la moda y el arte, por lo que es plausible que su influencia se manifieste en detalles que aporten un toque estético refinado. Uno de los pilares fundamentales de cualquier hogar, y máxime para una pareja inmersa en industrias tan exigentes como la actuación, es la zona dedicada a la relajación y el descanso. Es casi seguro que su casa cuente con un espacio concebido para la desconexión,
tal vez un salón espacioso y confortable, el lugar ideal para disfrutar de una película, para sumergirse en melodías musicales o, sencillamente, para compartir tiempo de calidad juntos. Alfombras suaves, cojines mullidos y una iluminación ambiental cuidada serían los elementos clave para propiciar ese ambiente de paz y confort. Y por supuesto, no podemos obviar la cocina. Aunque no se les conozca por ser chefs de renombre, es muy probable que disfruten de la elaboración de comidas sencillas y saludables en la intimidad de su hogar. Una cocina funcional, bien equipada y estéticamente agradable sería un elemento indispensable, y quizás hasta contemplen un rincón para desayunos informales o cenas ligeras. La privacidad es un valor que ambos protegen con vehemencia, por lo que es lógico inferir que su hogar esté diseñado para ofrecerles un refugio seguro y inviolable. Las ventanas indudablemente estarán equipadas con cortinas gruesas o persianas que garanticen la intimidad en cualquier momento que lo deseen. Y en lo que respecta a los espacios exteriores, si es que los poseen, como un balcón o una terraza, es seguro que los habrán decorado de manera sencilla pero funcional, quizás con la inclusión de plantas para añadir un toque de verde y frescura, creando así un rincón perfecto para disfrutar de una taza de café matutino o una copa de vino al atardecer. Resulta también muy interesante reflexionar sobre cómo habrán logrado equilibrar la vida en común con la preservación de sus individualidades. Por ejemplo, Atai, como ya hemos mencionado, podría tener un espacio dedicado a sus aficiones, tal vez un pequeño estudio o un rincón donde deleitarse con la música en formato vinilo. Serinei, con su ojo clínico para la moda y el diseño, podría haber incorporado detalles sutiles pero sumamente elegantes que aporten un matiz chic a la atmósfera general. La clave en este sentido parece residir en la armonía, en la creación de un espacio que sea a la vez funcional y estético, y sobre todo, que les haga sentir cómodos, relajados y plenamente ellos mismos. A menudo las parejas que alcanzan un estatus de figuras públicas exitosas buscan crear en su hogar lo que se denomina un lienzo en blanco, un espacio que les permita despojarse de sus personajes y roles públicos para ser, simplemente, ellos mismos. Esto se traduciría en una decoración que evite cualquier tipo de ostentación, sino que se manifieste como una extensión natural de su personalidad y sus gustos. La calidad de los materiales empleados, la meticulosa atención al detalle y una atmósfera general de orden y limpieza serían, sin duda, pilares fundamentales de su concepción del hogar. No se trata de exhibir riqueza, sino de forjar un entorno que nutra su bienestar físico y emocional, y que fortalezca su vínculo. Es crucial recordar que, a pesar de su notoriedad, siguen siendo seres humanos con necesidades básicas y anhelos de una vida normal. Su hogar representa su santuario, el lugar donde recargan energías, donde comparten momentos íntimos y donde construyen los cimientos de su futuro juntos. Por lo tanto, es altamente probable que hayan invertido considerablemente en la creación de un ambiente que les permita precisamente eso, vivir, amar y crecer en un espacio que sienten verdaderamente suyo y que les proporciona una sensación de seguridad y pertenencia. Y ya que mencionamos la seguridad, es muy probable que hayan implementado medidas adicionales para garantizar la máxima privacidad y protección en su residencia. En el vertiginoso mundo de la fama, la discreción no es solo una preferencia, sino una necesidad imperativa, y su hogar se erige como el último bastión de esa ansiada privacidad. En definitiva, si tuviéramos que sintetizar el secreto del hogar de Atai y Serinei, diríamos que reside en la perfecta amalgama de elegancia discreta, funcionalidad impecable y un ambiente que invita a la calma, la serenidad y la intimidad. Su objetivo no parece ser impresionar al mundo, sino crear un espacio que sea intrínsecamente suyo, un refugio donde puedan ser auténticos, lejos del escrutinio de las cámaras y el resplandor de los flashes. Su hogar, intuimos, es un fiel reflejo de su personalidad, sofisticado, sereno y profundamente personal. Y hasta aquí nuestro exhaustivo, aunque especulativo, vistazo al posible secreto de Atai y Serinei en su hogar. Hemos intentado desentrañar los velos de su vida privada basándonos en la información disponible, y creemos firmemente que podemos afirmar que su morada es, muy probablemente, un espejo de quienes son, una pareja con un gusto exquisito, que valora la calidad y anhela una vida equilibrada y auténtica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y por su incesante interés en la vida de estas dos extraordinarias estrellas. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado elaborándolo. Ahora, la conversación se abre a ustedes. Me encantaría conocer su perspectiva. ¿Cómo se imaginan ustedes la casa de Atai y Serinei? ¿Qué detalles creen que serían elementos imprescindibles en su hogar ideal?
Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Y si el contenido de hoy ha resonado con ustedes, no olviden dejar un generoso me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis. Adiós.